Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a continuar con el tema de la enfermedad renal crónica. En concreto, vamos a hablar de su diagnóstico. Como recordaréis de episodios previos, comentamos ya que la enfermedad renal crónica era una anomalía en la función o estructura del riñón que perduraba por más de 3 meses. Comentamos también en el episodio ese que uno de los problemas del diagnóstico de la enfermedad renal es que habitualmente no produce síntomas, y menos si la enfermedad se va desarrollando de forma crónica, es decir, si va progresivamente apareciendo y desarrollándose con el tiempo. Por tanto, para diagnosticarla necesitaremos de buscarla y de pedir pruebas que reflejen cómo se encuentra el riñón en cuanto a sus funciones y a su estructura. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de algunas de esas pruebas que nos tendríamos o que nos tendrían que hacer a nosotros mismos si quieren ver si tenemos bien la función de los riñones. ¿Vale? Como ya mencionamos en episodios previos, la función de depuración es la que primero se suele afectar cuando tenemos enfermedad renal. Así que tiene sentido que sea una medición y estimación de esta función en concreto la primera que se vaya a medir y ver en qué situación está si queremos descartar que tengamos o no una enfermedad renal. El método más estandarizado para valorar esta función que tiene el riñón, el más empleado, es una medición de creatinina en sangre y una estimación del filtrado glomerular a través de este valor, del valor de la creatinina. Entonces, vamos a ir paso a paso. Primero, ¿qué es la creatinina? La creatinina es una proteína, una molécula muy pequeña, que de forma normal se genera a diario en nuestros músculos. También, de forma habitual, es decir, de forma normal, parte de esa creatinina que se genera en el músculo va a liberarse a la sangre y de ahí se va a eliminar por el riñón. Esto ocurre, como digo, todos los días, diariamente. Y esto hace posible que se mantengan unos niveles estables de creatinina en sangre y que siempre se mantenga más o menos la misma cantidad de creatinina en sangre, porque su producción y su eliminación está equilibrada. Habitualmente los valores que se suelen mantener en sangre son en torno a 0,7 o 1 miligramo por decilitro, según el tamaño de la persona. Pues bien, cuando los riñones tienen dificultad para depurar, es decir, para limpiar la sangre de sustancias tóxicas, ese fallo en su función de depuración lo vamos a poder ver reflejado en la analítica al observar un aumento de la creatinina en sangre. Porque en ese caso, si el riñón no está ejerciendo bien esa función, el riñón no va a poder eliminar la creatinina que normalmente sí que elimina. Es decir, que el aumento de creatinina en sangre es en verdad un reflejo de que la creatinina que se está formando en los músculos no se está eliminando por el riñón. ¿Qué problema hay con la creatinina? Pues que si realmente una persona de repente es muy deportista y tiene mucho músculo, puede ser que la cantidad de creatinina que produzca de diario sea más alta que la de la población general. Y aunque su riñón la esté eliminando bien, como está generando tanta creatinina a lo largo del día, puede aparecer elevada en la analítica. En valores, tampoco súper elevada, pero sí en valores a lo mejor de 1,3, 1,5 miligramos por decilitro aproximadamente. Estos valores, como hemos dicho, estarían por encima de las cifras habituales. Pero esta persona no tiene por qué tener deteriorada la función de depuración del riñón.
Simplemente es que genera más creatinina que la media de la población y por eso le salen valores más altos. Por otro lado, y esto ya sería un poco más grave, también ocurre, o puede ocurrir, que ancianos o personas que tienen muy poca masa muscular generen menos creatinina que la población general y, por tanto, deberían tener cifras más bajas que la media de la población. Si estas personas presentan cifras normales de creatinina en la analítica, y cifras que se encuentran dentro del rango poblacional, puede ser que en verdad estas personas sí que estén teniendo una enfermedad renal crónica. Solo que como sus valores se encuentran dentro de los límites establecidos como normales, no nos damos cuenta solo con ver la analítica y ver que la creatinina está en rango. Entonces, ¿cómo podemos, en estos casos, saber si esas personas tienen una enfermedad renal? Como digo, son casos muy extremos, pero es un motivo relativamente frecuente de derivar al nefrólogo. Y es que en estas circunstancias habitualmente ya se requieren de análisis de orina de 24 horas, por ejemplo, para comprobar que el riñón realmente está eliminando en la orina la cantidad de creatinina que tiene que eliminar. U otra opción, que en verdad sería la ideal, pero que aún no está disponible en todos los hospitales, es medir otra molécula que también depure el riñón y que no sea generada en los músculos, para que no se artefacte por ese factor. Entonces, como veis, estimar la función del riñón con la creatinina tiene limitaciones. Esta que hemos mencionado y otra un poco más compleja que vamos a explicar más adelante. Pero en cualquier caso, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo la técnica más empleada por su facilidad de medición y su coste. Bien, entonces ya nos hemos familiarizado con el término creatinina. Y como digo, no es que la creatinina sea en verdad un tóxico en sí, sino que es una molécula que se elimina por el riñón y es fácil de medir en sangre. Y a partir de este valor, a partir del valor de la creatinina en sangre, se han elaborado numerosas fórmulas para hacer una estimación de cuánto depura realmente el riñón. Es decir, de cuál es la capacidad exacta de depuración cuantificada del riñón. Es decir, que si una creatinina elevada nos dice que el riñón no está depurando bien, a través de ciertas fórmulas que usan ese valor de creatinina en sangre, podemos estimar cuánto es exactamente lo que está funcionando el riñón, numéricamente hablando. Cuánto de mal o de bien está funcionando. Además, esas fórmulas, algunas de ellas, nos permiten hacer la estimación sin necesidad de un análisis de orina, solo con la determinación de creatinina en sangre y ciertos factores de la persona, como son el sexo, la edad, la talla. El valor o resultado que nos aporta la fórmula en concreto es cuánta cantidad de sangre que está llegando al riñón en un minuto está siendo limpiada de creatinina. Ese es el significado real del valor que nos dan las fórmulas. Pero para explicar esto con más detalle, vamos un momento a recordar nuestra imagen mental del riñón. Os recuerdo que la representación mental del riñón que nos estamos haciendo en estos episodios es la de un tubo en el que tenemos, por un lado, una membrana o colador, que ya comentamos en el anterior episodio que se llamaba glomérulo, a ese colador, y que es una parte muy importante y sensible del riñón, y por el otro extremo, el extremo opuesto al del colador, es decir, al otro extremo del tubo, el tubo acaba en caídas a tubos cada vez más grandes, hasta acabar en una presa. Bien, en la parte del colador, la cara externa, la que no está en continuidad del tubo, es decir, el lado opuesto, es la que está en contacto con la sangre. Es decir, es la cara que está en el interior del vaso sanguíneo, por donde circulan las células de la sangre y todo por lo que circule por ahí. Bien, recordemos que con cada latido del corazón
la sangre es empujada contra la pared de ese colador, de esa membrana. Y solo las pequeñas moléculas y la parte líquida de la sangre va a ser capaz de atravesar los pequeños poros del colador para entrar como tal ya al riñón, al interior del tubo. Y dentro de ese tubo transformarse en orina según distintos procesos. Bien, entonces, de toda la sangre que llega hasta este punto, hasta donde está el colador, toda esa sangre que va circulando por el vaso sanguíneo y llega hasta ahí, solo una parte de líquido presente en esa sangre va a ser la que consiga atravesar esa barrera, ese colador, que ya sabéis que se llama glomérulo. Podéis entender que no el 100% del líquido que hay en la sangre, de todo el elemento líquido de la sangre, es lo que va a atravesar la membrana del riñón para transformarse en orina. De hecho, normalmente solo es en torno al 20% del líquido que está por esa zona cuando se produce el latido. Pero lo que nosotros medimos, o más bien estimamos con la creatinina y las fórmulas que se han desarrollado, es cuánta cantidad de líquido es capaz de atravesar el colador, membrana o glomérulo, como lo queráis llamar, en un minuto. Y esa es nuestra forma de representar la función de depuración del riñón, diciendo cuánto líquido, cuánta cantidad de sangre ha atravesado o pasado al interior del tubo, que es el riñón, en un minuto. Y a esto es a lo que llamamos filtrado glomerular. Se llama filtrado porque es la cantidad de líquido que se ha filtrado de la sangre hacia el riñón. Y glomerular porque ya sabemos que esa membrana o colador del riñón, de la que tanto hablamos, se llama realmente glomérulo. Entonces, habitualmente, una persona sana tendrá un filtrado en torno a 100-120 mililitros minuto, que por lo que hemos explicado quiere decir que su riñón es capaz de limpiar de 100 a 120 mililitros de sangre en un minuto. Aunque en realidad es más correcto decir que cada minuto pasan entre 100 o 120 mililitros de líquido desde la sangre a los tubos del riñón para generar orina. Si lo calculamos, para redondear vamos a decir 100 mililitros al minuto, si pasan 100 mililitros por minuto a la zona de los tubos, a lo que es el tubo, que es el riñón, en 60 minutos, que es una hora, se tendrían que formar 6.000 mililitros de orina. Es decir, 6 litros de orina en solo una hora. Sin embargo, a lo largo de un día solo orinamos unos 2,5 litros al día. Por suerte, vamos. Porque si no, solo podríamos estar bebiendo y orinando todo el día. Y esto es gracias a que mucho de ese líquido que inicialmente pasa a los tubos del riñón, luego regresa a la sangre por distintos procesos a lo largo de los tubos, claro. Pero bueno, volviendo al tema. El caso es que como el filtrado glomerular normal es en torno a 100-120 mililitros minuto, puede ser que alguna vez os hayan dicho que tus riñones funcionan como un 70%, por ejemplo. De hecho, alguna vez lo he usado yo también la expresión. Pero es falsa. Es decir, se refieren al hecho de que en la analítica les aparezca un filtrado de 70 mililitros minuto. Pero ahora ya sabéis y entendéis que no es que os funcionen en ese porcentaje, sino que para que entendáis el concepto mejor, lo han asemejado a un porcentaje. Pero cuidado, porque como ya he comentado en otros episodios, si ya se observa un deterioro de la función renal, si ya hay un descenso de ese filtrado, es porque ya hay una cantidad importante de riñón afectado, que tiene que ser al menos mínimo del 50%, porque cantidades menores a ese porcentaje, el riñón sí es capaz de suplir la función sin que nos demos cuenta en la analítica. Es decir, el riñón sí es capaz de trabajar el doble sin que se note que la otra mitad del riñón no funciona. Por tanto, si tenemos, como en el ejemplo anterior,
un filtrado de 70 mililitros minuto, nuestros riñones, los dos en su conjunto, es que ya sabéis que me refiero a eso, no es que estén funcionando un 70%, sino que deben estar funcionando como un 40 o un 50% en verdad. Porque si funcionaran un 70%, realmente ese porcentaje de riñón, ese 70%, estaría siendo perfectamente capaz de compensar el 30% restante sin que se viera reflejado en la analítica y el filtrado sería del 100%. Pero ojo, no quiero decir que tener un filtrado de 70 mililitros minuto sea grave. Por sí, porque de hecho es un filtrado con el que perfectamente podemos vivir sin ningún problema. Y digamos que es más que suficiente para hacer una vida completamente normal. Pero simplemente nos está indicando que algo le está pasando o les ha pasado a esos riñones y hay que investigarlo para evitar que se vuelva a producir o que ese daño vaya a progresar. Entonces, recordando el símil de la semana pasada, un descenso en el filtrado glomerular que hayamos confirmado que es un descenso real y no un error de haber empleado fórmulas con la creatinina y demás para hacer la estimación, eso es un claro sonido de que hay un martillo golpeando una madera. Es decir, que en este caso refleja que algo ha ocurrido o potencialmente le está ocurriendo a ese riñón. Y hay que profundizar un poco para investigarlo por si realmente hay que hacer algo al respecto. Entonces, bueno, yo creo que llegados a este punto, os podéis preguntar qué tiene que ver la creatinina con la fórmula y la estimación del filtrado glomerular. Es decir, ¿por qué es necesaria la creatinina en todo esto? ¿Por qué es necesaria la creatinina para hacer la estimación del filtrado glomerular? Bueno, la relación que guardan es la siguiente. La creatinina es una molécula capaz de atravesar la membrana del riñón, es decir, el glomérulo, ese colador del que hemos estado hablando siempre, y que una vez que ha atravesado esa membrana y ya está dentro del tubo, no regresar de nuevo a la sangre después. A diferencia del agua que hemos mencionado antes, que sí que luego volvía otra vez a la sangre y que por eso no orinábamos tanta cantidad de líquido como pasaban a los tubos. Y por eso es una buena molécula para medir y saber exactamente cuánto filtra el riñón a través del glomérulo. Sin embargo, tiene un inconveniente. Y es que la creatinina, además de pasar al interior del tubo del riñón a través de esa membrana del glomérulo, también pasa una muy pequeña cantidad directamente al interior del tubo desde las paredes del tubo. Es un poco complejo, pero aunque casi todo, prácticamente todo, pasa a través de la membrana, también hay una pequeña cantidad que pasa directamente al interior del tubo por otra vía. Como esa cantidad que llega por esa otra vía es muy pequeña y medir la función del riñón, del filtrado, a través de la creatinina es muy sencillo, muchas veces decidimos ignorar esa cantidad extra de creatinina que aparecerá en la orina y que no procede del camino habitual de la membrana, del colador. Pero esto puede ser importante o relevante para algunos pacientes que a lo mejor toman fármacos que inhiben justo esta pequeña eliminación de creatinina por la vía del tubo y que puede hacer pensar que hay una enfermedad renal cuando no la hay. Pero bueno, eso ya será motivo de episodios futuros. Entonces, la fórmula del filtrado glomerular, también tiene sus limitaciones, claro. Por un lado, las limitaciones derivadas de que está usando la creatinina para su cálculo y que ya hemos comentado que la creatinina tiene sus limitaciones. Pero también tiene la limitación de que al ser una estimación, una fórmula, los estudios en los que se analizó y se estudió la eficacia de estas fórmulas no incluyeron a todo el tipo de la población. No excluyeron a ciertas poblaciones especiales que suelen estar excluidas en todos los estudios por el riesgo que vaya a pasarles algo, como por ejemplo embarazadas, niños. También se excluyeron, no porque vaya a pasarles nada, pero porque no eran representativos de la población general, pues a lo mejor personas amputadas, es decir, poblaciones concretas fueron excluidas a la de comprobar si esta fórmula realmente funcionaba o no. Por eso a veces nos puede dar un valor erróneo. Y por eso es muy importante que cada caso particular
si hay una alteración en el filtrado, pues sea analizado y visto por un médico que esté familiarizado con todas estas consideraciones. Entonces, bueno, para terminar vamos a resumir un poco lo que hemos visto hoy. Por un lado, para ver la función renal tenemos el valor de creatinina en sangre que nos indica, salvo que estemos en una situación de masa muscular extrema, si el riñón o no está depurando bien. Con esa cifra de creatinina que tengamos, podemos aplicar fórmulas que habitualmente ya se hace de forma automática por el ordenador y que nos dicen cuál es el filtrado glomerular estimado del riñón a partir de esa creatinina. Es decir, cuántos mililitros de líquido de sangre está atravesando la membrana, el glomérulo del riñón y pasando al interior de los tubos del riñón para ser transformado en orina. Lo normal es que esta cantidad de líquido sea en torno a 100-120 mililitros minuto. Y a lo mejor en las analíticas veis que también añaden en la unidad de mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, porque esta estimación de la fórmula también se hace por superficie corporal. Es decir, depuras de 100 mililitros al minuto por cada 1,73 metros cuadrados que tienes de superficie. Y bueno, aún hay muchas más consideraciones y cosas respecto al diagnóstico de la enfermedad renal crónica de las que quiero hablar, pero para que no se haga muy largo, hoy lo vamos a dejar aquí. Es decir, hoy hemos visto cuáles son las alteraciones en los análisis de sangre que nos orientan o nos diagnostican de una enfermedad renal. Y en el próximo episodio lo que vamos a ver es cuáles son las alteraciones en un análisis de orina que nos orienten o sean diagnósticos de enfermedad renal. ¿Vale? Que bueno, espero que lo hayáis entendido y que os sea útil. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.